Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca nuestro webinar ¿Cómo volver a ser líderes en regulación y acelerar la carbono neutralidad? Antes de partir y de presentar a nuestro director académico que va, ¿cierto?, a moderar hoy día este webinar, quiero contarles a todos nuestros asistentes que para hacer sus preguntas deben hacerlo a través del botón inferior, ¿cierto?, en el menú de Zoom, preguntas y respuestas. Una vez que terminen las exposiciones, nosotros vamos a ir leyendo sus consultas, sus dudas, sus comentarios y los vamos a hacer llegar a nuestros expositores. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Andrés Salgado, director académico del curso Mercado Eléctrico, Entrenamiento Estratégico, Portafolio y Trading. Andrés, buenas tardes. Muchas gracias, Wilfredo. Oye, buenas tardes, mucho gusto de saludarlos y tenerlos en este webinar que ha organizado la universidad. Y bueno, primero que nada, excusar a Catalina Medel, que lamentablemente por un asunto de último minuto se excusó de asistir y me pidió que la reemplazara. Bueno, lo que trataré de hacer de la mejor manera posible, así que les pido disculpas a los que esperan a ver a Catalina moderando, así que pero estaré yo en el plazo. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, junto a Catalina, Juan Ricardo Inostroza, Ignacio Larcón y Alexander Galetovich, que hoy día ya no nos acompaña y que la semana pasada hoy se cumplió 58 años, bueno, desarrollamos este curso de Mercado Eléctrico, Entrenamiento Estratégico, Portfolio y Trading en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo interesante es que el curso, con el cual han participado muchos los presentes, y que el tema que hoy nos convoca, siempre aparece y es una inquietud de los distintos ejecutivos, ingenieros e inversionistas que asisten al curso. Entonces, cuando ahí les contábamos, generalmente con Juan Ricardo, hacemos una historia de cómo ha sido el desarrollo de la ley eléctrica y decimos que Chile fue pionero, digamos, en la ley eléctrica, las modificaciones, la privatización del sector y que muchos mercados mundiales siguieron el ejemplo. Bueno, nos preguntan si Chile sigue siendo líder en esta materia, digamos. Y lo otro es que nos preguntan es qué es lo que se viene, qué regulación podemos esperar, qué es lo que se necesita, sobre todo para los grandes cambios que estamos teniendo. Es por eso que tal vez nosotros no somos los más indicados para hablar de eso, así que preferimos invitar a gente con mucho más conocimiento de nosotros y bastante conocida por ustedes, digamos, a este tema de cómo volver a ser líderes en regulación y acelerar la carbono neutralidad. Bueno, los dos grandes exponentes, tanto de regulación nacional como internacional, como ustedes ya saben, Sebastián Bernstein y Frank Wallach, que van a estar hablando sobre estos temas. Para mí es un orgullo presentar a estos expositores, donde partiré haciendo un resumen de ellos. Primero, Sebastián. Buenas tardes, Sebastián. Voy a tratar de hacer un resumen tuyo, si me faltan cosas, porque creo que es bastante resumido lo que voy a leer, así que te pido disculpas. Pero Sebastián, ingeniero diplomado en la École Centrale de París, Francia, desarrolló sus primeros años de carrera profesional en el campo de la planificación eléctrica, primero en Electricité de France y luego en Endesa Chile. En el año 1978, se integró a la Comisión Nacional de Energía, donde se desempeñó primero como jefe del área de electricidad y luego en 1984 como director ejecutivo designado por el mismo presidente de la República. Es coautor de la Ley Eléctrica Chilena del año 1982. Tuvo participación directa en el diseño e implementación del mercado eléctrico chileno, incluido su régimen de precios a nivel generación, transmisión y distribución, así como en la reforma global del sector de energía llevada a cabo en los años 80. Actualmente, bueno, socio director de Cinex Ingenieros Consultores desde su creación en el año 90, ha desarrollado a través de esta empresa estudios de reestructuración y de diseño del marco institucional, legal, regulatorio para el sector energía, asesorando a los gobiernos de más de 20 países de América Latina, Asia y África. Actualmente integra el Consejo de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo y ha sido el autor de numerosas publicaciones sobre políticas y regulación del sector energía. Así que espero haber hecho un buen resumen, Sebastián. Gracias. Gracias, Andrés. Ahora voy a hablar un poco de Frank, si bien va a hablar después que ti, pero prefiero presentarlo inmediatamente. Good afternoon, Frank.
Entonces aquí va un pequeño resumen también de la historia del desarrollo profesional de Frank, que la verdad es que también es bastante extenso y cuesta resumirlo en un par de líneas, pero ahí haremos lo posible. Frank es PhD, es Holbrook Working Professor en estudios de precios de commodities en el Departamento de Economía de la Universidad de Stanford, director del programa de Energía y Desarrollo Sustentable de la misma universidad. Recibió su licenciatura en el Rice University y tiene un Master of Science en Matemáticas Aplicadas y es PhD en Economía de la Universidad de Harvard. Su investigación y docencia se centra en el diseño, desempeño y monitoreo de los mercados de energía y ambientales. Desde abril de 1998 a abril del 2011 fue presidente del Comité de Vigilancia del Operador de California. Ha trabajado en el diseño y la supervisión de la regulación de los mercados de electricidad en Europa, Inglaterra y países legales, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y España. En Australia y Asia, en Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Corea, Filipinas, Singapur, en América, y Latina y en Brasil. Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú y México. Mejor de haber dicho los países que me faltan más que los que... en los Estados Unidos y Nueva York, Texas, PJM y Nueva Inglaterra. También fue miembro del Comité Asesor del Mercado Eléctrico de Emisiones del Mercado de Emisiones de Gas de Efecto Invernadero de California desde enero de 2012 a 2014. Bueno, discúlpame también, Frank, if I missed something, I apologize. You said too much. Go to my website. Okay. That's fine. I don't like long introductions. Sorry. Okay. Okay. Bueno, Sebastián, te doy la palabra para que nos hables del tema y ahí vamos viendo después de que hablen cada uno de ustedes, vamos viendo las preguntas que pueda tener la audiencia. Bueno, muchas gracias, Andrés. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, yo te escucho muy bien. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, la primera parte me voy a referir a cambios regulatorios relevantes, que fue el primer tema que me habían planteado que pusiera, que han ocurrido en los últimos 20 años. En realidad, cambios han habido alrededor de 20, de relativa importancia, pero los que son realmente más fundamentales no son más de 10. La mayoría afectan al mercado mayorista, algunos a la distribución. El primero de ellos, volviendo hacia atrás, es lo que se denominó Ley Corta 1, la Ley 19.940 del año 2004. Esa ley básicamente introdujo cambios relevantes en la regulación de la transmisión. Anteriormente, nada más que para recordar, existían acuerdos bilaterales entre los generadores y el o los transportistas que pudieran haber. Y esas negociaciones bilaterales se habían ido complejizando y empantanando al final el concepto de acceso al sistema y no estaba funcionando. De tal modo que en 2004 se introdujo esta modificación que prácticamente llevó a que los cargos de transmisión pasaran a ser regulados. Antes eran acordados por las partes, pasaron a ser regulados. Se estableció también un sistema de planificación centralizada de la transmisión, no así de la generación, y se establecieron sistemas de licitaciones para la expansión del sistema de transmisión. Y eso permitió destrabar esta complejización creciente que había ocurrido entre la regulación del año 82 y el año 2004, de negociación bilateral que había llevado a una infinidad de arbitrajes cada vez más complejos. Esa ley fue muy importante porque reorganizó la industria de la transmisión y reguló aspectos importantes, principalmente la expansión de la transmisión y los precios de transmisión. La segunda ley que se efectuó en esa época, que fue quizás la más importante de todas, fue la denominada Ley Corta 2, que se hizo el año 2005 y que tuvo una importancia crucial porque sustituyó el régimen de precios de nudo, denominado precios de nudo, al cual los generadores le vendían la energía a los distribuidores. El precio de nudo se basaba en una proyección de los costos marginales a 48 meses y después se buscaba acercarlo en una banda a los precios libres.
de tal modo que era un precio semilibre, pero al final era un precio que regulaba la autoridad cada 6 meses. Y ese sistema estaba siendo crítico porque para los inversionistas en esa época, el año 2004, 2005, en los años anteriores, el tener un precio fijado para venderlo a las distribuidoras, que representaban alrededor del 50% de todo el mercado, pasó a ser una cosa muy incómoda, no así en los años anteriores. Tampoco, obviamente, se estaban afectando a los clientes libres, los cuales siempre mantuvieron un régimen de libre negociación en el suministro. Entonces, esta ley Corta 2 fue, yo diría, un paso muy positivo porque terminó de liberalizar completamente el mercado de los clientes libres, y ahora la venta a los distribuidores por aquella parte que los distribuidores vendían a precio regulado. La parte que los distribuidores vendían a precio libre seguía siendo libre, pero se liberalizó a través de este sistema de licitaciones. El año 2008 se estableció, yo diría por primera vez, una ley que rompió el principio de neutralidad tecnológica que existía antes en Chile. Antes uno podía hacer lo que quisiera sin la obligación de entrar por una u otra tecnología, y aquí con la vista o la visión de promover las RNC y principalmente la energía renovable variable, solar y eólica, se estableció por primera vez en Chile una norma que obligaba a tener un determinado porcentaje de los contratos en estas formas de energía renovable, en RNC. Pero estaba sobre todo apuntado a la energía solar y eólica porque las hidráulicas pequeñas y biomasa ya se estaban desarrollando. Ahora, esa obligación fue muy prudente porque inicialmente se estableció que esto iba a regir para los nuevos contratos y se estableció una meta de alrededor de, creo que era 15% o 10% de la energía para el año 2015. Entonces, no forzó el mercado, y fue importante porque de alguna forma abrió la puerta para que, una ventana por lo menos, para que entraran estas formas de energía que en ese momento eran muy caras. Los costos de desarrollo en esa época, yo recuerdo que nos tocó participar en la evaluación del proyecto, eran del orden de los $140 por megawatt hora para la energía solar y parecido para la energía eólica. Y esta ley posteriormente se amplió el año 2013, poniendo una meta un poco superior, que fue de 20% para el año 2025, meta que quedó ampliamente sobrepasada por los hechos económicos, porque la verdad es que esta energía pasa a ser mucho más económica y sin necesidad de establecer metas o target, prácticamente se ha excedido en mucho el valor. Así que la segunda parte de la ley fue casi inútil, casi como la primera fue buena porque abrió una ventana. El 2015 se promulgaron dos leyes que tenían una cierta importancia. Una estableció un impuesto a las emisiones de CO2, esto es la ley tributaria. Por primera vez se estableció un impuesto a la emisión de CO2, a pesar que un valor bajo, $5 por tonelada de CO2. Y se estableció algo que fue importante, que fue que las licitaciones de las distribuidoras pasó a tener un mayor grado de coordinación la Comisión Nacional de Energía, de modo a hacerlas en conjunto, en coordinación siempre con las distribuidoras y asignándole contratos después individuales a cada una de ellas, pero un mayor grado de coordinación por parte de las distribuidoras, y además se estableció que se podían hacer en las ofertas a las distribuidoras para sus clientes libres bloques horarios en los cuales podía presentarse, por ejemplo, un solar o un eólico o un térmico, y por supuesto que la decisión de adjudicación correspondía a aquella combinación de ofertas que fuera la más económica. Así que de todas maneras fue un criterio económico que no forzó a ninguna alternativa en particular. El 2016 se publicó una ley que se llama de equidad tarifaria, que principalmente tocó a la distribución en el sentido de bajar de alguna forma las diferencias que había en las tarifas para los clientes residenciales entre las zonas de alta densidad y las zonas rurales, que tenían tarifas mucho más altas. Y fue una especie de subsidio cruzado, pero limitado a los clientes residenciales. Eso es lo fundamental de esa ley de equidad tarifaria del 2016. Yo creo que fue beneficiosa, la verdad que no tuvo oposición de parte de ninguno de los actores del sector. El 2016
se publicó también una regulación muy importante. Fue una nueva regulación en la transmisión, porque el sistema anterior, el de la ley corta del 2004, había establecido un esquema relativamente complejo en el cual se analizaba cuál era el impacto de las centrales en los distintos flujos, en los flujos de energía en los distintos segmentos del sector, y había una tarificación por localización bastante importante, pero que se había complejizado demasiado. Y que además tenía ciertos supuestos, como que, por ejemplo, el centro de gravedad del sistema estaba en la zona central, cosa que empezó a desaparecer después cuando ya se veía que venía la interconexión entre la zona norte, el SIC y el SINC, y iban a aparecer distintos centros de generación. Entonces ya no resultaba aplicable el concepto que se había implantado el año 2004. Y lo que se estableció fundamentalmente en esa ley fue que se estampilló los cargos de transmisión a la demanda. Yo diría que eso es lo fundamental. Se mantuvo el sistema de planificación, se estampilló los cargos de transmisión, pero sí con lo cual se diluyeron las señales de localización, pero sí se mantuvieron las señales de precio spot locales, cosa que fue muy importante, como vamos a ver que ha producido problemas y ventajas. Al mismo tiempo me voy a referir a eso un poquito más adelante. Así que se estampilló, pero se mantuvieron precios locales, de tal modo que un generador ubicado en forma lejana, si bien se beneficia porque se estampillaron sus costos de transmisión, si esa línea queda congestionada por alguna razón, él va a ver un precio spot mucho más bajo que el precio al cual él puede estar vendiendo en otra zona. Así que esas fueron las características de la ley del 2016. Anteriormente hubieron acuerdos de descarbonización, eso no se hizo por ley, pero se hizo por acuerdo, me voy a referir a eso un poquito más adelante. Una ley corta el año 2019 de distribución para mejorar el régimen de distribución. Yo creo que esa ley que algunos conocen, pero principalmente volvió a regular la tasa interna de retorno de la empresa modelo, que antes era de 10% antes de impuestos, la reguló a 6% después de impuestos como mínimo, usando los mecanismos de KPM, Capital Asset Pricing Method. Así que yo diría que normalizó y modernizó la regulación, y al mismo tiempo estableció un mayor número de áreas típicas. Así que eso mejoró conceptualmente y metodológicamente la regulación de la distribución. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar la ley del 2019, que se llamó PEC, o Régimen de Precio Estabilizado para Clientes Regulados, que lo que buscaba era aliviar una tensión que se produjo en el año 2019 por indexación de precios de combustible y por una alza brutal de la tasa de cambio, que iba a llevar a precios muy altos y que iban a ser insostenibles política y socialmente. Es la primera vez que ocurría en Chile prácticamente en 40 años. Y el argumento para estabilizar esos precios es que los precios igual iban a caer 2 años después, 3 años después, el 21-22, cuando entraran en operación unos contratos mucho más baratos. Entonces, entre medio de las empresas congeladas, hacían una especie de préstamo al sistema que iba a ser recuperado manteniéndose esos precios congelados por algunos años más, en circunstancias que los precios debían haber caído. O sea, había una compensación. Pero eso no funcionó. La verdad es que fue bastante desastroso el resultado. Las empresas han terminado con una deuda del orden de los 1.600, 1.700 millones de dólares, y a raíz de eso, el año 2022, se acaba de modificar esa ley y se puso un PEC llamado PEC 2, que, sin entrar a detalle, soluciona, en mi opinión, el problema que se había planteado con la ley anterior. Bueno, esto respecto de lo que ha pasado. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos ahora y hacia dónde nos proyectamos? Lo que ha ocurrido es que en Chile, y eso ha sido bastante notable, ha ocurrido en algunos países en Europa también y en algunas regiones en Estados Unidos, pero yo diría que Chile ha sido casi único por lo explosivo del desarrollo de las energías renovables variables a partir del año 2016. Recordemos que en el año 2012 la potencia instalada en renovables variables, eólica y solar, era de menos de 500 megawatts.
Y resulta que ahora, en este primer mes del año 2023, vamos a tener alrededor de 9.000 megawatts en centrales solares y fotovoltaicas. 9.000 megawatts. 5.000 megawatts eólicos. Y todo esto con un sistema cuya demanda máxima es de 12.000 megawatts. Entonces, pongámonos un poco en la situación. En hidroelectricidad tenemos alrededor de 4 o 5.000 megawatts operando, más 9.000 megawatts solares, más 5.000 eólicas, que obviamente no generan a su potencia máxima, y eso está produciendo algunas situaciones especiales en las cuales me voy a referir. El despacho, por ejemplo, del sistema en la actualidad, que son periodos de alta radiación solar, está llevando a costos marginales cero en toda la zona norte del país, e incluso en algunos momentos, hay más que en algunos momentos, muchas horas del sistema del día, a costos marginales cero en todo el sistema completo, porque sencillamente se está excediendo la capacidad de la demanda de absorber esa generación que tiene costo cero. Entonces tenemos costos marginales cero en el norte, y también hay muchos momentos en que tenemos costos marginales cero en todo el sistema, por exceso de generación, exceso entre comillas, porque puede ser bueno o malo, depende con quién lo mire, de generación renovable. Y esta situación va a perdurar próximamente, por lo menos en las horas de radiación solar, de los meses de alta radiación solar, digamos, esto empezó en octubre y va a llegar seguramente hasta marzo. En invierno la situación cambia. En cambio, así como tenemos costos marginales cero en ciertas horas, tenemos costos marginales muy, muy altos en la noche. ¿Por qué? Porque los costos de combustible han subido una brutalidad, como ustedes saben, en parte por la pandemia, pero principalmente por los efectos de la guerra de Ucrania. El precio del carbón, que típicamente para Chile era del orden de los $90 la tonelada, ha llegado a $400 la tonelada, o sea, se ha multiplicado por 4 o por 5. El precio del gas se ha multiplicado por 2, el precio del Brent casi por 2, entre 1,5 y 2. Entonces estamos llegando a costos marginales en la noche de $150, a veces hasta 200 o $250 por megawatt hora en la noche, versus los costos marginales cero. Y quiero hacer notar en todo caso que esta situación de altos costos marginales no solo afecta a Chile, está afectando principalmente a Europa, a casi todos los países de Europa que importan gas, y a veces mucho más caro que nosotros, porque lo compran en spot, y también a Asia, Japón, Corea, etc. Entonces, el arrancar de esa situación, altos costos de combustibles fósiles, y por supuesto las metas de descarbonización para enfrentar el cambio climático, están llevando a que se repiensen o se remodele la forma de operación de los mercados eléctricos en varias partes. En Europa hay toda una revolución, están todos pensando qué hacer. En Chile también se han planteado, algunos dicen hay que cambiar el sistema actual. Yo voy a presentar cuál es mi opinión sobre esta materia. Respecto a la descarbonización, después voy a dar mi recomendación, mi visión, digamos, sobre esto. Respecto a la descarbonización, en Chile se han logrado acuerdos muy fluidos entre el gobierno y los agentes y los propietarios de centrales a carbón. Y de hecho, ya hemos descarbonizado casi un tercio de la potencia instalada que teníamos, que era de 5.500 megawatts. Vamos a llegar a menos de 4.000 megawatts este año. Y la idea o el planteamiento original era de llegar a cero el año 2040, y actualmente se piensa que esa fecha puede adelantarse. O sea, todas las centrales de carbón retiradas, nosotros en Silex, en la empresa consultora nuestra, pensamos que entre el 2030 y el 2033 podrían estar todas ellas retiradas. Ahora, ¿por qué ha sido fluido esto? Primero, porque los holdings empresariales que tienen estas centrales a carbón en Chile han tenido políticas globales de retiro de sus centrales a carbón. El caso de Engie, el caso de Enel, el caso de AES. Entonces, ellos no solamente están dejando de construir, sino que además están retirando porque quieren, obviamente, contribuir a enfrentar el cambio climático, y están retirando centrales donde puedan hacer. Así que hay voluntad para retirarse. Segundo, el costo variable del carbón. Incluso con precio normal, el carbón es muy cercano o incluso a veces superior al costo de desarrollo de las tecnologías renovables variables.
Entonces, la verdad es que les conviene económicamente retirarla, porque además hay costos fijos elevados en mantenimiento de centrales a carbón. Y los ingresos por potencia no cubren estos costos fijos. Y finalmente, un factor muy, muy importante que se ha manifestado en Chile. Las grandes mineras y la gran industria, que en Chile representan en conjunto alrededor del 60% de todo el mercado, quieren energía verde y han estado dispuestos a pagar cantidades muy importantes para desprenderse de los contratos que tenían basados en una mezcla de generación hidráulica y térmica, con tal de tener energía 100% verde. Y esto ha llevado a que en la actualidad más de 16 terawatt-horas, o sea, digamos una cuarta parte más o menos de la demanda neta del país, ya haya sido sencillamente arrojada por la borda para tener contratos verdes que ya se están, algunos de ellos, iniciando. Entonces, resultado, una negociación muy fluida entre el gobierno, los agentes, y lo que se está viendo si eso se puede anticipar o no. Ahora, ¿tiene sentido acelerar aún más la descarbonización y que Chile sea una especie de campeón mundial de la descarbonización? A mi juicio, no. Cuando Chile retira 1 megawatt de carbón, China e India están instalando más de 20 megawatts de centrales a carbón. Y la verdad es que al no existir una valorización única a nivel global que pueda ser pagada y atribuida a los distintos agentes que contribuyen a la descarbonización, un valor único, no tiene sentido que Chile se sacrifique más allá de lo que a él le conviene para acelerar la carbonización. O sea, la carbonización tiene que seguir su curso, pero en la medida que sea económico para Chile. Ya vimos que es económico para los agentes, pero a lo mejor para el sistema a corto plazo todavía no lo es. Hay problemas de corto plazo. La generación, por ejemplo, en la noche, en que no hay generación solar, los 9.000 megawatts solares desaparecen, o en que la generación eólica de 5.000 megawatts baja a 700 megawatts, no es suficiente y necesitamos generación térmica en la noche. Entonces no podemos sencillamente desprendernos de todas las centrales a carbón y reemplazarla. Podríamos hacerlo a lo mejor por gas, pero resulta que el gas es caro y además estratégica no solamente es caro, sino que de repente no lo hay, porque en este momento, como ustedes saben, por la demanda en Europa debido a la guerra de Ucrania, el precio del gas ha llegado de repente a 5 veces el precio normal de contratos que tenemos. Entonces, no podemos botar por la borda nosotros la centralidad de carbón diciendo lo vamos a reemplazar por gas que nos puede costar un ojo de la cara. ¿Eh? Y también hay temas operativos que tienen que ver con la inercia del sistema, control de voltaje, etcétera, principalmente la inercia que hace que no podemos hacer desaparecer la generación térmica. Entonces, la pregunta más general que nos podemos hacer es, ¿se puede en el caso de Chile aumentar el ritmo de descarbonización y sustituir el uso de los combustibles fósiles por energía renovable? Y cómo absorber este problema que ya señalaba antes de los costos marginales cero en muchas horas, no solo en el norte, sino que en todo el sistema, y muy alto en la noche. Entonces, la solución a corto plazo va por los sistemas de almacenamiento. Sistemas de almacenamiento, por ejemplo, basado en embalse, que desgraciadamente ya no nos dejan construirlo, ni centrales de bombeo, que seguramente tampoco nos van a dejar construirlas, pero sí podrían ser con baterías. Y de hecho se están desarrollando proyectos muy importantes en Chile con baterías. AES está instalando una batería de 500 megawatt-horas que entra a servicio a fines de este año, por ejemplo, y hay varios otros proyectos con almacenamiento que irían subsanando progresivamente, porque las baterías son caras, progresivamente esta variabilidad entre costos marginales 0 y costos marginales de 200 en la noche. Ahora, el uso de combustible de generación térmica, a mi juicio, no puede hacerse desaparecer en el sistema chileno a corto y mediano plazo. Lo que sí se puede hacer es reemplazarlo por combustibles no fósiles. Por ejemplo, bueno, biomasa, a pesar de que la biomasa es escasa, pero de hecho tenemos generación con biomasa en Chile más o menos importante, pero principalmente
con los denominados e-fuels, estoy pensando ahora a mediano plazo, con los e-fuels que captan CO2 del aire y que lo mezclan con hidrógeno, y ahí sale un combustible que, si bien genera CO2 a la salida, genera menos CO2 que el CO2 que capta del aire. Sería la gracia de los e-fuels, o bien hidrógeno verde. Así que la solución va a largo plazo por ese lado. Y entre tanto, la descarbonización tiene que hacerse al ritmo tal de que no tengamos un impacto económico elevado. Ahora bien, todo esto requiere cambios regulatorios en Chile. Esa es un poco la pregunta de fondo. Y aquí, solamente para recordar, Chile ha tenido una particularidad respecto a las reformas hechas en otros países. Quizás en eso se parece un poco al Perú, que también se basó en el modelo chileno, y algunos países de Centroamérica, pero no Europa ni Estados Unidos. En Chile prevalecen los contratos de largo plazo. Lo fundamental para la competencia son los contratos de largo plazo. Son contratos financieros en que el suministrador se obliga a generar al precio y los volúmenes contratados independientemente de su despacho. Y el mercado spot es un mercado de apartamiento. No es un mercado relevante para la firma de contratos. Contrariamente a lo que ha pasado en Europa, que les ha dolido mucho ahora porque los precios spot que están muy vigentes, o incluso le pasó a Estados Unidos, la crisis de California de los años 2000, en que los precios spot eran los prevalecientes. Pero resulta que el precio spot es altamente volátil. En Chile siempre lo supimos, y por eso se privilegiaron los PPA, Power Purchase Agreement, o contratos de largo plazo, y el precio spot solamente como un mercado de apartamiento. Entonces, estos conceptos, y también el otro elemento también particular de, yo diría, los sistemas latinoamericanos, es que exista un mercado de capacidad, que garantiza que el complemento a los costos marginales, o precios spot basados en costos marginales, tengan un nivel de regulación adecuado. Y la existencia de estos mercados de capacidad ha sido vital, y se creó desde un principio en Chile sabiendo que la hidroelectricidad era muy variable. Entonces, en mi opinión, todos estos conceptos deben ser mantenidos y no requieren un cambio sustancial. No puede, como algunos han planteado, hacer desaparecer el costo marginal porque les moleste, porque el costo marginal está en 0 y de repente está en 300. Eso no significa que haya que hacerlo desaparecer. Si uno hace desaparecer el costo marginal, es como romper el termómetro. Y el sistema sencillamente tiene que adaptarse a través de que los contratos reflejen, como siempre lo han hecho en Chile, el costo de desarrollo de las tecnologías más eficientes en un ambiente de competencia. O sea, hay que mantener ese concepto de los PPA, o contratos de largo plazo, y el mercado spot, con toda la volatilidad que han tenido en el pasado y que están teniendo ahora, mantenerlo tal como están, con precios nodales, además, o sea, diferenciados por ubicación, de modo de dar señales. Ciertamente las regulaciones tienen que ser de alguna forma adaptadas para lograr estos objetivos. Por ejemplo, definir con claridad los atributos de potencia y suficiencia de las distintas tecnologías, en particular de los sistemas de almacenamiento, cosa que falta, de modo que puedan tener una rentabilidad no solo por trading de energía, sino que también por potencia de suficiencia. Obviamente tienen que acelerarse los procedimientos. ¿Perdón? Sebastián, sí, ¿Sí? te queda mucho tiempo para tu exposición. No, estoy terminando. Ok. Obviamente los procesos de planificación y de desarrollo de línea de transmisión tienen que acelerarse. No puede ser que nos demoremos 10 años entre que se planifica una línea y se termina. Se generan congestiones. Y en definitiva, yo lo que estoy diciendo es: perfeccionemos lo que hay, mantengamos los precios nodales, no hagamos desaparecer los costos marginales por ningún motivo. Eventualmente, si se dan las condiciones, los costos marginales podrían reemplazarse por precios marginales ofrecidos, pero evitándose, por supuesto, de que haya concertación monopólica de los oferentes para hacer subir el precio, limitando la oferta. Bueno, con eso termino, y muchas gracias, y yo, por supuesto, a disposición más adelante con la pregunta de ustedes. Gracias, Sebastián. Muy clara el repaso por la historia y el futuro. Creo que hay cosas que compartimos bastante. Oye, dado el tiempo, Frank, si puedes iniciar tu presentación. Okay, can you see my screen? Not yet.
Okay, how's that? No, it's okay. Good? Is it No, I good? think I think you were going to see in your presentation. You can't see it or you can't? We can see, but not the big one. Okay, I will try again. Yes, we can. How's that? Yes, Oh, it's okay. it's okay. That's okay. Okay. That's okay. All right, thanks very much, and I apologize for having to speak in English. Spanish would be an absolute disaster. Hopefully the slides are clear, so there's a lot of words. But basically what I thought I would talk about is this idea of, I mean, I personally think what Chile started out with made a whole lot of sense, and that many countries should start out in the same way as Chile did, with a audited cost-based market. And then the other thing I wanted to say, why might Chile want to consider an offer-based market now? And then talk about what I think are the essential features of a efficient offer-based short-term market design. And these are the one that I won't speak too much about today, but just give a plug to, is the ability to have purely financial participants in the market, which I think is really a significant source of benefits, as is discussed in this paper that's on my website. And then I think that, but I guess what I would say is that that may be the end point that you're interested in, but I think that starting with essentially an audited cost version of this market, which is, you know, multi-settlement, co-optimized locational pricing market, I think is a low risk transition to an offer-based market. And then talk about reasons why I don't think that that's really where you want to end up, but a question is, how soon do you get there? And I think a very important component of that is the sort of second to last bullet point above, of what's called a local market power mitigation mechanism. This is something that exists in every one of the US locational marginal pricing markets, that is not, I think, very well publicized, but is very important. And maybe this is something can be discussed in the question and answer. All right, so why did it make sense for Chile to go this route? I think it's because I think a big source of benefits is the fact that you get efficient incentives for investment in new generation capacity to meet a growing demand. And just to sort of think, I put a real, I think, contrast on it. I just dug up some numbers on Chile's electricity consumption between 1990 and 2021 versus California's electricity consumption between 1990 and 2021. One almost quadrupled, the other only went up by about 10%. So what that tells me is it makes more sense to focus on the fact that that's the fundamental challenge, is how do we get the most efficient mix of generation capacity to meet this rapid demand growth. Whereas in California, you could argue, and most of the US markets, which have similar growth rates over this time period, the focus is really on efficient use of available resources and potentially transitioning to a significantly lower carbon electricity sector, rather than meeting a rapid growth in load. And this is just data taken from the International Energy Agency, showing the 1990 to 2021 electricity generation by source in Chile. So I think, you know, I think that this is really the right thing to focus on for Chile, as well as other rapidly demand growing countries, because it's kind of like the old saying of, you look for gold where you want to find it, rather than, you know, and in this case, that's really what you want, is this forward market to stimulate investment. But what this requires, though, is because electricity generators don't always produce what they may be sold in the forward market, or may not want to, because there are cheaper sources of supply available when essentially delivery takes place. You need something to effectively dispatch the generation units in real time, as well as set a short-term price against which you're going to settle forward market commitments. So for example, if I agree to sell 500, but I only produce 400,
where am I going to get that additional 100? Well, some other generator is likely producing it. At what price do I trade that? That's what you need the short-term market for, to effectively settle those imbalances between generators in the most in a sort of cost-effective manner. And the nice thing is that it says right here is an automated cost-based market minimizes this total audited cost to meet demand at all locations in the grid, which may not be the minimum cost, but it likely is not, sort of too far off from that. But you still have this, spot market that it sets, and you can then essentially clear these these long-term contracts that you had against that. And this is just, what I have at the bottom of the slide is one such example. I sell my power in this long-term contract, P contract times Q contract, and then the short-term price is essentially on a, say, hourly basis, or whatever the settlement period for the short-term market is where I clear these imbalances. The fact that that P spot isn't, maybe the most efficient price, and the, Q spot is most efficient dispatch of my unit, is probably doesn't matter if most of the electricity is being sold under Q contract at P contract, because of the things that we talked about. So, and the other thing is that we've certainly learned from the United States experience, as well as the experience of other industrialized countries, is that it's very expensive to set up a offer-based market. It's the example I like to give is it's kind of like fire. If you can control it, it can improve the efficiency and reduce costs. But if you don't, it can sort of burn your house down. And so that's the real problem with an offer-based market, as I said right here, is that it's extremely susceptible to the exercise of unilateral market power through suppliers submitting offers vastly in excess or vastly below their variable costs in order to increase the profits they earn. And as I write in the middle of the slide, this can result in massive wealth transfers in very short periods of time. This has occurred in California, in New Zealand, and a number of other, in fact, in the New Zealand market almost twice, and in a number of other markets around the UK market and the early UK market. The nice thing about a audited cost-based short-term market is that the scope for you to do that is significantly limited, but you would not expect that the audited cost to be, say, perhaps equal to the minimum cost. But that's a sort of cost that you will bear as the market designer, given the focus really on getting a lot of investment into the market, something that is not the case in, say, a place like the United States markets, in the UK market, even in the New Zealand market, where load growth is not that rapid. So the other is the problem in the case of Chile is a hydro-dominated system. Here, the idea is that using this simple stochastic dynamic program or some sort of central planning program to effectively dispatch the hydro units is probably a prudent way to think about using the water. And as I said, historically, Chile really had these two separate markets, one that was pretty much the hydro dominated, and then thermal dominated, probably in the north, with before the whole advent of a lot of the interconnection and a lot of development of solar. So why an offer-based market now? Well, experience and understanding how the market works, and the fact that now there's a single interconnected market, a larger market, more diverse set of resources. The other is just a lot of intermittent wind and solar resources that have a zero marginal cost, but certainly have an opportunity cost because of the fact that there's storage and other kinds of things create that. And the other is that a greater need for demand flexibility to manage a large amount of intermittent renewables, as well as storage and the like. So things where it's not clear what the right audited cost might be, and the other is that that may be a larger market, so that competition really can work, and you don't have to worry as much about this local market power or market power problem that we discussed.
And then the other is just the fact of, are you concerned about, the fact that, future water conditions versus historical water conditions? Certainly one of the things we're learning in California this year is a lot of water comes all at once, it seems, and then it doesn't. And maybe this is due to climate change, or maybe just myopia and not understanding it. But the idea would be is maybe market participants can have better predictions of what that might look like and figure out how to use their own water in a way that works best for them, and potentially manage the hydro resources that they have a little bit better. So what are we looking for if we are going to transition to an offer-based market? Well, the first is we want, if you like, a two-settlement system, or the way we describe that more generically is multi-settlement. The other is we want to price the transmission network and all operating constraints on generation units that are relevant to keep the lights on. I'll call that locational marginal pricing. That's kind of the general rubric that we refer to it in the United States and around the world. The other one is this idea of a local market power mitigation mechanism. We'll talk a little bit about that, but the basic idea is that, there can be situations, particularly if you have a lot of intermittent renewables, where certain generation units have a tremendous ability to push the price up or push the price down, through their offer prices, and there needs to be some mechanism to limit that. The other is this so-called co-optimization of energy and operating reserves. And again, here the issue is the fact that as you get more and more intermittent renewables, you're going to need more operating constraints to keep the lights on. And, just to give an example from California, certainly the demand for operating reserves has gone up, and we've had to create a few additional operating reserves to manage the fact that all of the solar disappears at the end of the day and reappears the next day. And so in order to manage these extremely rapid ramp ups and ramps down, we need to create an additional operating reserve, and that fits right into this locational marginal pricing market design and can be co-optimized with the energy and operating reserves market. Finally, the other two things I won't talk too much about, but just refer to, is this purely financial participants can participate in this market. I'll refer to the paper. And then finally, the idea that you can actually include and much more dynamic pricing, the same way you might include, dynamic real-time response of generation units. And I'll talk a bit about that. So what is a multi-settlement market? Well, the basic idea is the fact that what you're doing is you're advanced planning, which makes a lot of sense if what you have is a lot of intermittent renewables that have a bunch of very challenging operating constraints and that are very highly contemporaneously correlated. So in other words, startup, minimum load cost, finite ramp rates, minimum safe operating levels, and on and on. And then what you can do is you can run a day-ahead forward financial market and a real-time imbalance market. What do I mean? Well, it means that all of the market participants will submit a multi-part supply offers and demand bids to the day-ahead market for, as I wrote here, all 24 hours of the following day at once. So these include things like startup, minimum load cost, an energy offer curve for each hour of the day, ramp rates, minimum load, all the sort of technical characteristics of the unit. Then the market operator takes that information, the locations, and simultaneously minimizes the as offered cost to meet this bid-in demand. So bid-in demands means that demanders bid in their willingness to purchase electricity as a function of the market clearing price into the day-ahead market for all 24 hours of the following day. This gives rise to market prices at potentially all pricing locations and day-ahead generation and load schedules for all 24 hours of the day for all resources and loads in the system. And so these are simply what I'll call firm financial commitments. There's no requirement that you actually produce or consume
that electricity. Very important, but it has a firm financial commitment that works very much in favor. And the other thing is because you're solving it all 24 hours at once, you're able to model all of these sorts of things like, which unit do I start because the startup costs, how long does it take, what's the minimum operating level? You can account for all those things in at least the 24 hours of the following day, which can make a very big difference. And there's a couple of papers on my website that sort of document that for the case of both California and ERCOT, where there was a transition from a market that did not do that to the LMP market that did, and substantial savings on an annual basis in meeting the same amount of fossil fuel generation demand. Okay, so what does multi-settlement mean? Well, it means that during each hour of the following day, they're going to run a real-time market. And then so what they do is, as it says right here, minimize the as-offered costs to meet actual demands throughout the grid. That's what determines the real-time price and the real-time operating level of each generation unit. And so this means that generation units can deviate from their day-ahead schedule because of real-time dispatch instructions from this operation of the real-time market. And this will then set a real-time price. Those positive deviations from a generator will be paid the real-time price. So in other words, if you're producing more in real time than your day-ahead schedule, you get essentially paid the real-time price for that difference. You've already been paid for Q day ahead at the day-ahead price. Similarly, if you're below your day-ahead schedule, you have to buy out at the real-time price what you failed to provide relative to your day-ahead schedule because you've already been paid for your day-ahead schedule at the day-ahead price. So you can see that this has created an incentive for generators to want to go up if needed because the price rise, to not want to go be short because they're paying at an extremely high price. Similarly, loads that deviate from their day-ahead schedule have to buy the energy that they didn't schedule at the real-time price. And then loads that consume less get to sell what they don't consume at that real-time price. So you can automatically see that if I am a load and I schedule some 50 in the day-ahead market, but consume less in real time, I am effectively selling at the real-time price. That says now that I will obviously want to sell when the real-time price is very high, reducing actual real-time demand. And as I said right here, is what firm financial commitment means is just this: I get paid for what happens in the day-ahead market, regardless of what I do. That's purely a financial payment, but it then means that if I don't produce it, then I'm essentially on the hook to essentially buy what I don't actually produce. And in fact, as I said in the example right here, if I don't produce anything, I just have to buy the 40 megawatts that I sold in the day-ahead market at the real-time price. But by the very nature that I'm not producing, it's very likely that real-time price is going to be much higher. I don't want to do that. Therefore, I probably do want to produce if I'm able to produce. Same thing goes for the load serving entity. I bought it at whatever the day-ahead price was that I won in the day-ahead market. And then what happens is, depending upon what I do in terms of actual consumption, I buy additional if I consume more of my day-ahead schedule. I sell if I consume less at the real-time price. So what this means is that it creates a very, very convenient opportunity for the following. If I'm a flexible load, I'm actually selling something that I subsequently bought. Whereas this essentially makes it much easier to treat generators and load symmetrically. If what happens is a generator sells something in the day-ahead market, produces more, a load buys something in the day-ahead market, consumes less, both of those things are additional megawatt hours that are freed up that weren't there in the day-ahead market. And in that sense, you solve the traditional problem you have with demand response in a single settlement market, which is what would the demand response provider
had done had you not asked them to reduce. You don't even need to bother with that in a two settlement market because the demander buys something in the day ahead market. What they don't consume is effectively what they're selling. Or additionally, if they buy little in the day ahead market and consume more than that, they're buying that at the real time price. And so this is really something that's very important to develop an active demand side in the wholesale market. And one of the reasons that active demand side participation has so much trouble in single settlement markets. All right. So what is local market power mitigation mechanism? Well, the big problem is, as we said, is that the transmission network essentially creates circumstances where one or more suppliers can have a tremendous ability to push the price up and down. And so what this means is that in all the markets, there are these local market power mitigation mechanisms. And I could speak for several hours on this topic, but I'll just simply mention that this is a characteristic of every US LMP market, and it operates every hour before market clearing occurs. There are sort of two classes of what are called automatic mitigation procedures built into the software. They essentially say, we're going to determine a set of system conditions when you're a supplier worthy of mitigation. We're going to mitigate your offer if you are worthy of mitigation to some reference level, typically close to some measure of your, your sort of audited cost. And then we're going to determine what payment you get and how you get paid for mitigated and unmitigated suppliers. Typically just means that we're going to run the market with your mitigated offer in place of the offer that was mitigated and pay everybody market clearing prices. There are two types of these procedures, what's called the conduct and impact approach and the market-based approach. And the thing is that the usefulness of these mechanisms is even greater as the share of intermittent renewables kicks up in your market because of the fact that, if all the wind disappears, that's typically going to mean or solar disappears, that's going to mean all the thermal generators can pretty much shoot the moon, do very well. And so, there needs to be at least the regulator determining, what the circumstances when you will be mitigated. And, the big thing is this is just to, cite to another paper that discusses this, but the big issue at the bottom is what's in red, is that if going into a offer-based market without a local market power mitigation mechanism is not advised, because simply that, suppliers can, pretty much name their price under certain system conditions. And that is, just a simple large wealth transfer. All right. So the next issue is co-optimization of energy and operating reserves. And what this means is that given that you've got this, LMP pricing mechanism where what you're doing is minimizing the as offered cost to serve demand, is with co-optimization, you're adding to that objective function the, if you like, as offered costs of meeting operating reserves. And this is a significant source of benefits. Why? Because what's happening is that energy is competing against operating reserves, is competing against other operating reserves, whereas with sequential clearing, you have this problem that you're sweeping out all of the generation units that were taken for energy, and there's only competition among the units that are left over for operating reserves. In the early California market, you can see that, at this time, when there was virtually no intermittent renewables, operating reserves were taking 13, 5.7, 6.8, whereas during the last few years in California, where we've had almost 20% from intermittent wind and solar, and therefore needed a lot more of these operating reserves, they're less than 2% of annual energy costs. So this co-optimization is a really significant source of benefits. And Chile is currently operating a sequential, and that's quite costly for precisely the reasons that we talked about. Is you're giving me a lot of information to know who am I competing against, but in the co-optimization problem, you're putting all the energy offers in, all of the capacity offers in for each ancillary services, and the optimization problem is finding the most efficient way to use those offers to meet the demand for energy and operating reserves throughout the entire market. So essentially, the basic point I would say is a
it's pretty straightforward to do this, given that you can take something from all the other markets around the world. The big issue here is just the fact that, it makes sense to do this. But, as I said, the important part is the fact that, you certainly don't want to do this unless you have all the preconditions that we've talked about here. So therefore, a potentially prudent approach going forward is to say, look, we're going to just do audited cost-based day-ahead real-time market with co-optimization. And the simple way to go is you're just taking the audited cost of all the things that you would need to operate the market, and then just run the market on that basis in the day ahead, set market clearing prices in the day ahead, do the same thing in real time with audited costs. That has some downsides in the sense it is less risky in the sense that you're not allowing people to submit offers. The nice thing is that you don't need a local market power mitigation mechanism. You're simply using the audited costs for everyone rather than worrying about which times you're going to use the offers versus the audited cost. This will give you time to develop this local market power mitigation mechanism, to phase it in, to understand how it works. And as I said, it may not be the long-term solution, particularly if you have a lot of intermittent renewables, but it's certainly a far more prudent approach and is very straightforward to implement. In other words, everything that we've talked about with offers can be implemented with audited costs, remembering, of course, that what this is really just simply doing is creating a short-term dispatch of all the generation units to essentially clear against the long-term contracts, as we talked about at the beginning. So, as I said, one of the big problems with the audited cost is, it can contradict the consensus of market participants. That may be greater the more sources of things that there may not be consensus on, such as intermittent renewable production, wind and solar, how batteries are used, storage use. So that's an argument for saying, okay, it might be better to use offer-based so people can express them in their offers rather than cost-based, audited cost-based. The other is you can get rid of this cost of deficit parameter, which essentially says when they're in the stochastic dynamic program. Instead, it's a market-based approach to that. And, finally, the simple idea is just that, these are reasons that it make sense. But the other thing, just to finish, is to say there's a lot of knowledge necessary to transition from a cost-based market to an offer-based market. And the simplest point that I will make on that, just to finish up, is that now knowing your competition, the technology of your competition, everything else becomes extremely important. So a slow transition from a cost-based to an offer-based, I think, is much more prudent approach than jumping immediately to offer-based. And that's the basic story, is that, essentially. And then the final point I would say is, I think unless you go to co-optimization and a day ahead and real-time market, going to, making this transition doesn't make a lot of sense in my view. But the two basic features, co-optimization and two settlements that are identical, is, I think, a very important first step in this process. So thank you. Thanks, Frank. Oye, tenemos algunos minutos para algunas preguntas. La verdad que no nos queríamos exceder más de una hora. Ya llevamos 1:05. Entiendo que Frank, you must go now. I don't know if you have time to answer one or two questions in the Q&A section. There are two questions for you. Sure, I can do that. That's fine. Okay, if you can read it. There's one from anonymous attendee and one from Carlos Finat. Can you see it? Hopefully they're in English or I'm finished. Yes, they're in English. Whereabouts? I'm seeing open 12. Where might it be? Anonymous attendee. Okay, I'm looking. Maybe if you don't mind, read it to me, because I can't seem to find it. I only see the one. Oh, here we go. Arena published a couple months ago, the report produced a little bit about. Okay, to Carlos Finat, definitely not. I think that reflects a lack of understanding of how markets work.
I just don't think so, because of the fact that, remember, what is happening is that essentially all we're using the short-term market for is clearing, if you like, settlement relative to what we hope people are doing in the forward market. And so, you know, this idea that you will get more price volatility potentially, but the simple thing is that people are storing things. That creates an opportunity cost. As someone in a hydro-dominated system, you can almost see the same thing. A marginal cost of hydro unit 0, but it has an opportunity cost. So, so that, I think, is, I'm not sure. I mean, to me, I think, you know, it creates lots of opportunities because of the fact that when the thermal resource is producing, if there's a price of carbon, then that price, the market clearing price, is very high. When the thermal use resources aren't producing, then the price is very low. That creates the margin for the storage to get in. The storage is going to close that gap by buying and selling. So I just think that it just becomes more interesting from an economist perspective in terms of how prices get determined, but it also emphasizes this need for something where we've got that day ahead market. And then finally, existing contracts, in terms of, you know, if you think of it as the forward contracts, that is an interesting question in the sense that, you know, now you're settling against something that is potentially more volatile, but hopefully the mean is not a whole lot different. So I'm not sure the problem will be as challenging. So think of it as, under a cost-based market, you might think that maybe average prices are probably maybe a little bit higher or about the same, whereas under a offer-based market, you get vigorous competition, and so prices are lower sometimes, but other times, because of the fact that, you know, the sorts of issues we talked about, they could be very high, and you know, that could be, you know, a bonus. So I guess I don't, you know, I think that's an issue, but I don't think it's as bad, simply because you could think, you know, a simple way to think about it is that, and one of the things we see in all the offer-based markets in the United States is, as you remember, I spoke earlier about the fact that all of the local market power mitigation mechanisms have a sort of audited cost that the mitigated unit is essentially reset to when it has the ability to exercise market power. If you actually look at the offers that are submitted by generators when they face a lot of competition, they're typically lower than those audited costs because they want to run. And so to me, it sort of says you'll probably get, you know, lower average prices, more volatility in the offer-based market properly designed. So the difference in terms of contracting, given it's a 10-year contract, you know, it could be not very different, but certainly volatility gets priced into contracts. But that is an interesting and a question. But, you know, if you phase it in, I think that's another argument for phasing it in, you know, so that, you know, it's only really probably a few very long-term contracts will be impacted. So thanks very much. Very good questions. Thank you, Juan. Bueno, Sebastián, hay varias preguntas que son para ti, ¿no? Que las hicieron, no sé si las queremos, ¿te alcanzas a responderlas todas? O quieres, pero no sé si las alcanzas a ver ahí en el Q&A, en la sección de preguntas y respuestas, o te las voy leyendo. La veo en el chat. En el Q&A dice abajo, si no, las voy leyendo. Ya, Sí. léelas tú, porque a lo mejor tienes que seleccionarlas, no sé, como tú quieras. Son varias, digamos. A ver, partamos las primeras, que dice, o te leo las dos primeras. Sí. Dice, ¿tiene sentido, de Julio García, tienen sentido o son viables centrales de bombeo Liquid Earth Energy Storage como baterías? Y la segunda pregunta de Franklin Montiel Jerez. ¿Cómo se ve hoy día la legislación y reglamentación de las plantas de generadoras de energía renovable firme y estable, por ejemplo, concentración solar de potencia? ¿Se consideran los mismos criterios de remuneración que una planta térmica, además de beneficiar los créditos verdes por no ser emisión GEE? Sí, mira, a ver, respecto del primer tema, que son viables las plantas
de bombeo con aire líquido. Entiendo que esa es la primera pregunta. La verdad es que no tengo una respuesta, porque no conozco bien la tecnología. He oído hablar, alguna vez he leído algún artículo, eh, así que no tengo una respuesta clara. Hasta el momento, lo que se ha estado implementando en el mundo como sistema de storage son las centrales de bombeo, que existen más de 350 gigawatts instalados en el mundo de centrales de bombeo. Acá en Chile estuvo el proyecto Valhalla, pero no alcanzó a cerrar, a pesar de que hizo ofertas relativamente interesantes en algunas licitaciones. Pero las dificultades para hacer centrales hidroeléctricas aquí en Chile son enormes, incluyendo centrales de bombeo. Tengo no puedo dar una respuesta sobre y la batería. La batería es lo que se está usando más. Entonces, claro, existen otros mecanismos como volantes de inercia, qué sé yo, pero son más bien de respuestas cortas. En el caso de aire líquido no tengo una respuesta precisa. Respecto a las centrales de concentración solar, efectivamente se valoriza su potencia, su eficiencia o potencia firme en una forma que es muy parecida a la térmica. En este momento hay un cambio de regulación que está en estudio, pero hasta el momento se valoriza de acuerdo a la potencia que ya pueden entregar con firmeza y por su propia característica de acumulación de sales líquidas, poder generar un poco la hora que quieran. Tiene un reconocimiento que es muy parecido a la de una central térmica. Oye, te leo aquí, estoy tratando de saltarme para no repetir la gente que pregunta. Está Eduardo Scaffi, que bueno, agradece mucho a Sebastián y Frank, y después te agradece mucho por haber sido el padre del sistema de los últimos 40 años. También Eduardo Scaffi te agradece, y te hace una pregunta sobre la remuneración de las baterías, que si tienes alguna idea, ¿cómo las incentivarías? En el caso de la batería, yo diría que si tienen una capacidad de acumulación suficiente para acumular, por ejemplo, en sistemas híbridos. El caso del sistema híbrido yo creo que es el más claro, porque es un sistema prácticamente autónomo, una caja negra que va a recibir energía, por ejemplo, de una solar fotovoltaica, que es su propia energía, y la va a acumular. En la medida que puede entregarla por un número de horas relativamente prolongada, debería tener una potencia de suficiencia igual a la potencia máxima que puede entregar con la energía que tenga acumulada. Hasta el momento nosotros hemos hecho evaluaciones y llegamos a la conclusión de que valores de tipo 5 horas, entre 4 y 6 horas de capacidad de acumulación, ameritarían que tengan una potencia suficiente de suficiencia igual a la potencia de la batería. En la medida, por supuesto, de que logre cargarse con la energía solar o eólica que corresponda. Ahora, esa regulación todavía no está bien definida porque está, como señalaba, en un nuevo reglamento que se acaba de retirar de la Contraloría, que está en inspección y suponemos que va a indicar con mayor precisión cómo se calcula. Yo diría que alrededor de 5 horas es la cosa. Sí ameritaría tener potencia de suficiencia. Oye, aquí hay otra pregunta de Carlos Finat. Para ti, dice, en tu exposición no mencionaste el impuesto a las emisiones como una forma de acelerar la transición a cero emisiones, lo que también significaría retirar el gas y el diésel. ¿Podrías elaborar tu opinión sobre la aplicación de este impuesto valorizado a un costo que refleje las externalidades negativas del CO2? Sí, creo que es una buena pregunta. Efectivamente, desde el punto de vista de eficiencia económica, es pertinente de que las emisiones de CO2 tengan un costo. El tema es que no se ha logrado, digamos, el valor que se defina va a ser siempre un poco arbitrario, porque no se ha logrado definir una regla aplicable al globo. Cuando uno está limitando las emisiones, está actuando globalmente. Y es distinta la posición que pueda tener los países de Europa o Estados Unidos con respecto a China e India, por ejemplo, que son grandes emisores. Así que yo diría que en principio sí debería aplicarse un impuesto al carbono que se asemeje a algo, pero no puede exagerarse en el sentido de autopenalizarse en el país si los demás países no lo están haciendo. Yo creo que ese es un poco el dilema que hay con el tema
del impuesto al carbón. Y entonces, la forma de bypassear eso es sencillamente establecer metas de descarbonización, qué sé yo. El gobierno lo hizo 40 años, el gobierno anterior probablemente se va a cortar al 2030, 2035, algo, una fecha intermedia. Así que, bueno, eso es lo que puedo comentar. Los combustibles de cero emisión técnicamente existen. El hidrógeno, sin embargo, el hidrógeno usado en centrales de potencia, de gran potencia, no, le falta todavía madurez a esa tecnología, pero los e-fuels podrían ocuparse. Y de hecho la biomasa lo hace, por ejemplo. Así que la señal debería estar. Estoy de acuerdo con eso, Carlos. Oye, mira, nos excedimos ya, habíamos presupuestado hacer 1 hora el webinar y por el tiempo de ustedes, digamos, Frank ya se retiró, pero agradecerte, Sebastián, tu tiempo. La verdad es que siempre es un agrado escuchar cosas del sector y sobre todo viniendo de ti. Oye, así que bueno, muchas gracias a la audiencia. Wilfredo, no sé si te quieres dar algunas palabras finales, pero gracias a todos. No, gracias a ustedes, a nuestros panelistas, a Sebastián, a Frank, que se acaba de retirar, y por supuesto a todos los que se conectaron hoy a nuestro webinar. Les cuento que en los próximos días les va a llegar la grabación de este webinar, por lo tanto podrán revisarla, hacer preguntas, ¿cierto? Y toda la información asociada a nuestro curso. Así que sin más palabras, muchas gracias, buenas tardes, y nos estamos viendo en una próxima actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Estén bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Gracias, un gusto, Sebastián. Cuídate. Chao.